Richie y sus opiniones idiotas, yeah. Una de las noticias más chistosas de los últimos días es la quemada que se pegó el mamarracho arribista, ignorante, mediocre e incompetente Miguel Polo Polo en su asquerosa y sucia aspiración a robarse la curul afro de la Cámara de Representantes. No había querido hablar de esto hasta que se definiera oficialmente la noticia, pero ahora que está confirmada, pues vamos a comentar. El muy ridículo Polo Polo, después de haber celebrado por lo alto en un bar estrato 5 junto a su madrina, la presunta despojadora de tierras María Fernanda Cabal, esposa del presunto paraco José Félix Lafurí, y colocar en el perfil de todas sus redes el título de congresista de la República de Colombia, le tocó desaparecer varios días y comerse una tonelada de mierda y burlas debido a que un reconteo de votos puso como ganadora a otra candidata. Es decir que Bobo terminó quedándose con las ganas de vivir 4 años a costillas del Estado, ganándose 30 millones mensuales solo por ser el títere de la Cabal y el marido en la Cámara de Representantes. Básicamente, Polo Polito se puso a ensillar el burro antes de traerlo del potrero, creyéndose ganador en el preconteo, y en el conteo oficial me lo bajaron del bus. Supongo que no tengo que dar mayor contexto sobre esta desgracia nacional llamada Miguel Polo Polo, ya que tengo un video completo diciendo quién es este nefasto mamarracho. Aquí les dejo la etiqueta por si quieren ir a verlo. Lo que sí tengo que hacer es dar un contexto acerca de la curul afro de la Cámara de Representantes que se quería robar Polo Polo y la salvada que nos pegamos al no haber permitido que este mediocre la ocupara. La Constitución colombiana del 91 definió que las comunidades afro e indígenas de Colombia debían estar representadas por miembros en el Congreso de la República con el objetivo de tener participación política y legislativa. La normativa establece que estos escaños solo pueden ser ocupados por nativos indígenas y afros de las comunidades certificadas por el Ministerio del Interior. Quienes aspiran a ocupar estos escaños tienen que demostrar que pertenecen a estas comunidades porque fueron creadas especialmente para su representación. Estas circunscripciones especiales son fundamentales no solo para la participación política y el ejercicio legislativo, sino para la preservación de la identidad de estas comunidades. Las curules indígenas y afro son fundamentales para los ejercicios de etnoeducación y patrimonio cultural que se está adelantando en las comunidades, en la medida que la hibridación cultural está permitiendo que los pueblos pierdan su identidad. Por esta razón se requiere una legislación mucho más fuerte alrededor de esa protección del patrimonio inmaterial de los pueblos indígenas y afros. Es decir que estas curules también fueron creadas para que se ayude a mantener el patrimonio cultural de las minorías étnicas que representan, su música, sus dialectos, su arte, su identidad y su ideología en general, teniendo en cuenta el tradicional abandono y abuso al que han sido sometidas las comunidades afro e indígenas a lo largo de la historia colombiana, siendo muchas veces las principales víctimas de la violencia, el despojo y el desplazamiento. Es muy importante la existencia de estas curules en el Congreso. Es necesaria la existencia de una voz fuerte y con eco que socialice y visibilice las necesidades de esas minorías y las dificultades que enfrenta. Pero como dice el dicho, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Mire la forma tan romántica en la que le meten el mico a la ley. La Constitución establece que no solo los miembros de las comunidades indígenas y afro tienen la posibilidad de elegir sus representantes en el Congreso, sino las personas que quieran apoyar la causa y que defienden su protección. Es así como cualquier ciudadano puede votar, si lo desea, en la casilla de la circunscripción especial. ¿Qué quiere decir esto en lenguaje escueto? Pues que cualquier pendejo puede votar para elegir los representantes de las comunidades indígenas y afro, así nunca en su gran puta vida hayan pisado un resguardo indígena o un pueblo del Chocó. Y en ese mismo orden de ideas, cualquier malparido puede aspirar a quedarse con una curul afro o indígena simplemente por cumplir las condiciones étnicas, así no tenga la más mínima idea de las necesidades que está pasando esas comunidades y así no tenga el más mínimo interés en luchar por ellas, así tal cual como quería hacer el mamarracho infeliz Polo Polo. A Polo Polo, este mamarracho incompetente, cínico y demagogo, de baja calaña y de bajo estrato, pero al mismo tiempo arribista y con un apetito incontenible de entrar en los círculos del poder para vivir del Estado, le demostraron el merecido desprecio cuando su solicitud de aval para aspirar a la alcaldía del pueblo en el que nació fue rechazada por el partido al que creyó que pertenecía. Como a un perro sarnoso que huele feo, le dieron una patada y le dijeron chite, y su patético intento de ingresar a la política y tragar de los impuestos de los colombianos terminó en chilladeras y burlas por igual.
Pero el hambre de un sociópata como este Polo Polo no se sacía, ni mucho menos se aminora ante este tipo de situaciones. La ambición y la avaricia de este tipo de arribistas no se merman por el oprobio. El descaro y el cinismo pueden ser un impulsor muy fuerte para estos enfermos de poder. Debido a que ya había sido burlado y echado a patadas como un perro por el partido en el que supuestamente creía que militaba, siendo consciente de que su único logro en la vida era haberle untado bloqueador en la espalda a su ama, la presunta despojadora cabal, y entendiendo que en Twitter, la única red social en la que es medianamente relevante, el 80% de sus seguidores lo siguen para enterarse de sus burradas y burlarse, era más que obvio que no sacaría ni 5.000 votos por su propia cuenta en un cargo de elección popular. Pero entonces a Bobo, pese a que es un completo bobo, se le prendió el bombillo, se miró al espejo y dijo: aquí fue. Aprovechando su color de piel y sabiendo que las curules especiales gozan del beneficio de no tener umbral, se lanzó a la cámara por la representación afro. Como buen corruptico, o al menos aprendiz de corruptico, que para eso se ha demostrado mucho talento el mediocre arribista Polo Polo, buscó alguna organización alcahueta que lo acobijara y le echó mano a los contactos de su madrina política para cumplir los requisitos y avalar su campaña. Obviamente este mamarracho, como la rémora que es, estaba agarrado de las barbas de su ama cabal, que junto al marido presionaban a los miembros de Fedegan para obtener votos a punta de amenazas de sacarlos del ciclo de vacunación de lactosa. Muy probablemente de esa cochinada le salieron unos cuantos votos a Polo Polo. Consejo Fernando Ríos Giraldo, ¿qué los une? Nos une la lucha democrática por una Colombia libre de comunismo. No tiene nada que ver con lo afro. Claro, porque si hay comunismo a poder lo primero que vamos a sufrir también somos pero, los o sea, afro. ¿qué prima más el comunismo que los derechos Una Colombia afro? libre, una Colombia con autoridad, una Colombia en donde no haya monopolios, una Colombia donde no hayan oligopolios. Según este pendejo, el problema de la comunidad afro no es el hambre que padecen debido al abandono sufrido por 20 años de narcosátrapas en el gobierno, ni la tasa de desempleo de más de 20% en el Chocó, ni que Buenaventura, el principal puerto marítimo del país, no tenga un hospital decente y tengan que mandar a la gente hasta Cali, ni mucho menos el racismo y la segregación rampante que sigue existiendo en este país. Para muestra, la narcocerda campeona mundial de cirugías estéticas fallidas, Marvel, diciéndole a Francia Márquez en redes sociales King Kong como si nada. No, según Polo Polo, nada de lo que acabo de mencionar es un problema. Según este pendejo hijueputa, el principal problema que afronta a la comunidad afro es el riesgo del comunismo. Hágame el malparido favor con este cínico ridículo. La situación en el departamento del Chocó es muy grave en este momento. Por favor, viralicemos en todos los espacios que podamos este contenido. La histórica gravedad del asunto del departamento del Chocó está llegando a niveles muy preocupantes. La violencia en este territorio está disparada, un factor gravísimo que sigue combinando con el tradicional olvido estatal. Esta es una radiografía de los últimos 4 años del Chocó. En el año 2019 se generaba una alerta por parte de la gobernación del Chocó por la presencia de varios carteles mexicanos en la región. Carteles que estaban reclutando menores de edad a sus filas. Para el mes de octubre del año 2021. Para el año 2021 varias organizaciones ya venían denunciando la situación de derechos humanos en diferentes regiones del departamento. La comunidad, que buscaba un acuerdo humanitario urgente, daba a conocer el desplazamiento, el reclutamiento por parte de grupos armados, como también la violencia sexual. Para enero del 2022, un grupo de las autodefensas gaitanistas entraban a la comunidad de Dipurdú del Guasimo, generando el temor entre sus habitantes. El saldo fue que por sus disparos indiscriminados mataron a 3 personas, entre ellas una menor de 10 años. Para febrero del 2022, Yaceli Martínez, personera de Bojayá, denunciaba el regreso de la violencia y la grave crisis humanitaria en el corregimiento de Bojayá, donde 2.326 indígenas en Vera estaban confinados tras varios ataques y amenazas de grupos armados que ella prefirió no comentar. Para marzo del 2022 era la conferencia episcopal la que hacía estas denuncias, denunciando situaciones graves como por ejemplo la de Bahía Solano y Bajo Baudó, donde los dichos grupos armados disputaban control territorial, ejerciendo violencia.
Lo más triste del asunto es que la comunidad chocuana ha buscado reunirse con el gobierno, pero la reacción ante las advertencias de la Iglesia Católica por parte del gobierno y más que todo por el Ministerio del Interior es minimizar la situación de conflicto armado en el departamento. El pasado 6 de abril en Quibdó, una balacera dejó 2 muertos y una niña herida. El Chocó es uno de los departamentos más pobres y corruptos del país y donde lastimosamente les toca convivir con el olvido del Estado. El llamado es urgente a prestarle atención a un territorio que desde hace años clama por ayuda. Polo Polo, ignorante y mediocre como siempre ha sido, hizo alarde de su ignorancia y fue tan atrevido de asegurar que cualquier persona podía ser representante de las comunidades afro simplemente si se identificaba como afro. ¿Qué es ser afro en Colombia? Ser afro en Colombia es una persona que primero, pues, de hecho, cualquier persona, la Constitución dice que se autodetermine o se autorreconozca como afro, puede ser afro. ¿Yo puedo ser afro? Claro. Si tú te autopercibes como afro. Y las 24 horas que duró de representante le alcanzaron de sobra para hacer alarde de su altanería a este levantado. Miren la forma en la que responde este mamarracho arribista cuando le cuestionan la obvia mala intención que tenía intentando apoderarse de la curul afro, siendo que no tenía la más mínima intención de cumplir con los objetivos para los que fue creada. Ni siquiera se había posesionado este venido a más y ya se estaba creyendo realeza al cabrón hijueputa este. No habían oligopolios. El tema afro no es, digamos, lo Claro primordial sí. del Consejo Comunitario. Claro que sí, también es importante. Entonces, ¿por qué no se lanzó al Congreso como cualquier persona? Tengo Lo que me con dio la la causa, gana señores. de lanzarme por afro, porque soy negro y tengo el derecho para lanzarme. O tú eres quien para decirme a mí a qué me tengo que lanzar. Pero le estoy preguntando Representante. por qué no lo hizo así. No, porque es que tus preguntas son tendenciosas. Representa. El caso es que este mamarracho asqueroso arribista Polo Polo celebró antes de tiempo y no contó con que estaba compitiendo por la curul contra una ampona peor y más poderosa que él, nada más y nada menos que la hija de un paraco llamado Juan Carlos el Negro Martínez, un ampón que está preso por paramilitarismo. Entonces el hijueputa paraco ese le inyectó plata al reconteo y tómala, le bajaron la curul a la revista mediocre ese del Polo Polo. Después de eso, solo lágrimas y pataleos, pero ya nada que hacer. Inclusive le sacaron al sol que hace unos años el oportunista Jopo Loco se había hecho reconocer como indígena para robarse una beca universitaria destinada a los indígenas. Es que definitivamente este tipejo no tiene escrúpulos. Este tipo Polo Polo es un infame en todo el sentido de la palabra. Y otra cosa muy curiosa es que un poco de alcahuetes del Polo Polo este salían quejándose de que les habían robado el voto que habían depositado a favor de ese malandro. Para muestra un botón, aquí vemos al mamarracho ese del Jaime Arrizabalaga, muy bien relacionado con las cúpulas de la corrupción en Colombia, diciendo que su voto por Polo Polo no aparecía. Yo me pregunto, ¿qué hace un tipejo blanco privilegiado que vive en la ciudad y que no tiene ni idea de dónde queda el Chocó votando por la curul afro? Probablemente nunca lo sabremos. Pero ya basta de un pendejo blanco privilegiado del centro del país como yo cacareando sobre dignidad afro. Mejor dejemos que alguien con conocimiento de causa nos cuente su opinión. Les presento a Lali Fernando Riascos, líder juvenil de Guapicauca. Creo que todos estamos de acuerdo en que Miguel Polo Polo no debió haber sido uno de los ganadores de las curules especiales a comunidades negras. Pero por más despreciable que sea este personaje, tampoco hay que responsabilizarlo de todo lo sucedido. Hay que entender que él simplemente se aprovechó de un sistema corrupto que está perpetuado en Colombia, en el que no se premian tus habilidades o tu capacidad para asumir un cargo, sino el qué tan bueno eres para hacerte del lado de los más poderosos. Pero lo más malo de este sistema corrupto es que al abrirle las puertas a personas nefastas como Polo Polo, se las termina cerrando a los líderes verdaderos, que son quienes se encuentran trabajando en los territorios, como es el caso de la gran mayoría de los que competían por estas curules, que entre los más destacados tenemos a Iván Tudachanti, que es un abogado experto en derecho penal, derecho étnico-racial y derechos humanos. Desde 2017 fundó y dirige un colectivo llamado Justicia Racial, que se enfoca en litigar en contra de la discriminación, el racismo y la brutalidad policial. Además, hace parte del movimiento Soy Porque Somos de Francia Márquez. También tenemos a Aldami Minota, que es una abogada y asesora en procesos de titulación colectiva dentro de territorios ancestrales. Hace parte del Comité Cívico por la Salvación del Chocó y es delegada del Espacio Nacional de Consulta Previa de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. Y por último, para acabar de mostrar ese contraste entre estos líderes y nuestro uribista amigo, tenemos a Luis Ernesto Olave, que es un politólogo ganador del premio Bencos Biojó 2016
coordinador afro de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia y fundador del movimiento Movida. Además de que fue él quien dio las declaraciones a favor de los negros luego de que Polo Polo dijera en la W Radio que cualquier persona que se autodetermine como negro puede serlo. Creo que sobra decir que cualquiera de estos líderes hubiera sido una mejor representación para las comunidades negras, pero estas últimas palabras me hacen cuestionarme muchas cosas, como el por qué por estas curules especiales está permitido votar para toda la población colombiana, cuando según los censos del DANE la población negra no representa más del 10% de toda Colombia. Creo que aquí se ve muy reflejado ese racismo estructural que tenemos en el país, donde a las personas blancas se les da el privilegio de elegir sobre quiénes deberían representar a los oprimidos históricamente negros, ocasionando así que pase lo que siempre ha pasado con estas curules. Porque no, Polo Polo no ganó porque las comunidades negras lo hayan elegido. Polo Polo ganó gracias a los votos de gente blanca del centro del país que le fueron garantizados gracias a ser parte de la derecha colombiana. Supongo que después de ver todo esto, pues no hay nada más que decir. ¿Qué va a saber del arte, la música, los dialectos y la cultura negra este mamarracho arribista de Polo Polo, que lo único que hace es disfrazarse de blanco capitalista comprando tenis Adidas originales para lucirlos mientras camina por las calles fangosas de su pueblo olvidado por Dios como un dandy tercermundista? ¿Qué va a saber de arte, la música, los dialectos y la cultura negra este mamarracho que lo único que hace es soñar con vivir en Rosales y rumbear en Andrés Carne de Res todos los fines de semana a costillas del erario? Esto es simplemente un despropósito. ¿Se dieron cuenta ustedes que toda la chilladera de Polacola siempre fue dirigida al narcomarrano y al corrupto registrador Vega? ¿Se dieron cuenta que ninguna queja de la revista Inepto Jopoloco se dirigió en contra de la hija del Paraco Martínez? ¿Será que a mi arribista Quemadito Bobo me le dijeron que no se pusiera a hablar de más de los amiguitos del patrón porque de pronto terminaba con las boticas al revés y la jeta llena de moscas tirado en alguno de los caños malolientes de su natal Tolú? Probablemente nunca lo sabremos. ¿Qué creyeron? ¿Que íbamos a acabar el video sin burlarnos de la cantidad de memes que le hicieron a este mequetrefe quemado?